¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos en un nuevo video para el canal. Bien, hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante, el cual se trata del estructuralismo. Veremos qué es, su historia, entre más cosas de este interesante tema. Así que sin más rodeos vamos a empezar con todo. Bien, primeramente debemos definir qué es. El estructuralismo es una forma de sistematizar la ciencia y un método de análisis cultural que propone la idea de estructura como parte de un todo. También supone que los distintos elementos que hacen a la cultura se pueden entender como estructuras o partes de un sistema general. En este sistema, los elementos que los componen se relacionan entre sí mediante la producción de distintos significados. El estructuralismo es un enfoque de investigación de las ciencias sociales que creció hasta convertirse en uno de los métodos más utilizados para analizar el lenguaje, la cultura y la sociedad en la segunda mitad del siglo XX. Como método y forma de aproximarse a una teoría, el estructuralismo no es una corriente en sí misma, sino una forma compartida de hacer ciencia. Se lo utiliza en filosofía, lingüística, antropología, economía y psicología, entre otras disciplinas. El análisis estructuralista asume que los diversos objetos de investigación pueden contener estructuras ocultas o subyacentes que se interrelacionan y que tienen significación por formar parte de un mismo sistema. En general, es un enfoque filosófico que trata de analizar un campo específico como un sistema complejo de partes relacionadas entre sí, una metodología. Por lo tanto, en términos amplios y básicos del estructuralismo, busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. De acuerdo con esta teoría, el significado es producido y reproducido a través de varias prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistemas de significación, estudiando cosas tan diversas como la preparación de la comida, rituales para servirla, ritos religiosos, juegos, textos literarios y no literarios de la comida, formas de entretenimiento, entre otros. Una estructura constaría así de dos principios, uno autorregulador o inclusivo, uno exclusor y delimitativo. La novedad que introduce este enfoque no es la idea misma de la estructura, ya que presenta una forma continua a lo largo del pensamiento occidental, sino la eliminación en ella de un concepto central que ordene toda la realidad como sucedía con las ideas platónicas. Historia. El estructuralismo surgió con el trabajo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure, curso de lingüística general. Esta obra se publicó en 1916 por los alumnos de Saussure a modo de recopilación de los aportes de lingüística durante sus años como profesor. La lingüística considera el lenguaje como un sistema de signos y significado que se relaciona de manera arbitraria y no natural. Sin embargo, este sistema puede ser comprendido por un grupo de personas que compartan determinadas convenciones o normas. Para Saussure, los elementos del lenguaje son comprensibles solo entre sí y dentro del sistema que los contiene. De esta manera el lenguaje va más allá de la comunicación, ya que influye en el individuo y en su rol en la sociedad. Como sistema filosófico, la lingüística de Saussure busca analizar las relaciones sistemáticas y constantes que existen en el comportamiento humano. Estas relaciones dan origen a las estructuras de un sistema de significación. El iniciador y más prominente representante de la corriente fue el antropólogo y etnógrafo Claude Lévi-Strauss, década de 1940, quien analiza fenómenos culturales como la mitología y los sistemas de parentesco. Durante la década de los 40 y los 50, la escena filosófica francesa se caracterizó por el existencialismo, fundamentalmente a través de Jean-Paul Sartre, apareciendo también la fenomenología, el retorno de Hegel y la filosofía de la ciencia con Gaston Bachelard. Cuando en la década de 1961 Sartre se orienta hacia el marxismo, surge un nuevo modo de pensar, el estructuralismo. Claude Lévi-Strauss inicia este nuevo movimiento basándose en las ideas de la etnología. Más tarde le seguirían Jacques Lacan en el psicoanálisis, Louis Althusser en el estudio del marxismo y finalmente Michel Foucault
desde un punto de vista muy crítico con las ambiciones estructurales. Sin embargo, resulta significativo el aporte a la comprensión del estructuralismo que hace Jean Piaget en 1968, con su obra El estructuralismo, en la cual señala que ante todo es un método mediante el cual se abordan los objetos de estudio, identificando que en ellos hay una totalidad de transformaciones y una autorregulación. Además, todo esto se debe comprender desde dentro de esta totalidad con una visión sistemática. En este sentido, debe comprenderse que Piaget señala los límites del estructuralismo para comprender adecuadamente el ser social y los procesos sociales, aunque tampoco lo rechaza, sino que lo considera insuficiente. Y esta postura crítica, porque reconoce que toda la estructura proviene de una anterior, con lo cual postura y rescata lo diacrónico, negado por muchos estructuralistas, junto a su vasta y diversa obra, incluidos los debates teóricos en los que participó. Es considerada como constructivista o construccionista. Apogeo y desarrollo del estructuralismo. El estructuralismo adquirió importancia tras los aportes de múltiples disciplinas y pensadores: la antropología de Claude Lévi-Strauss, el psicoanálisis de Jacques Lacan, la semiótica de Roland Barthes, la epistemología de Michel Foucault y la filosofía marxista de Louis Althusser son algunos ejemplos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento filosófico occidental tenía como voz cantante al existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre habían adquirido visibilidad y reconocimiento tanto en la filosofía como fuera de ella. Sin embargo, gracias al trabajo de lingüística Roman Jakobson, el estructuralismo avanzó hacia otros campos del pensamiento. La influencia de Jakobson en el trabajo de Lévi-Strauss fue decisiva para dar carácter propio al movimiento estructuralista francés. Filósofos como Roland Barthes y Jacques Derrida, aunque cuando Derrida nos reconociera como estructuralista, llevaron el método estructuralista a la literatura y el análisis literario. Es necesario aclarar que no todos los pensadores denominados estructuralistas se reconocen como tales. Además de Derrida, Althusser y Foucault también rechazan la clasificación de su pensamiento como estructuralista. Al día de hoy se supone que el único que hizo una reflexión total enmarcada dentro del estructuralismo es el antropólogo Lévi-Strauss. Características del estructuralismo. El movimiento estructuralista se caracteriza por 1. Existe una estructura más allá del individuo. 2. Esta estructura condiciona y forma al individuo. 3. Debe haber un reconocimiento de la propia estructura. 4. Una vez reconocida la estructura obedece a las normas y las leyes propias. Ejemplos de estructuralismo. Algunos ejemplos de análisis estructuralistas son el lenguaje, analizado por Ferdinand de Saussure desde la lingüística; la sociedad, analizada por Claude Lévi-Strauss desde la antropología; la economía, analizada por Louis Althusser desde la filosofía marxista; el conocimiento, analizado por Michel Foucault desde la epistemología y su relación con el poder; el inconsciente, analizado por Jacques Lacan desde el psicoanálisis. Las bases del estructuralismo. El estructuralismo resultó una especie de conciencia despierta que permitió comprender y analizar los conocimientos adoptados de manera inconsciente, bajo las costumbres y códigos que tienen lugar en una cultura determinada y en la que intervienen múltiples disciplinas de estudio. La corriente estructuralista se puede analizar desde 3 bases principales. Estructuralismo lingüístico. Está basado en las teorías de Saussure, considerado el fundador de la lingüística. La lingüística es la disciplina cuyo objeto de estudio es la lengua, un sistema de signos que se encuentra en la mente de varios individuos y por eso se la considera social y homogénea. En cambio, el habla es una acción individual y heterogénea que interactúa con la lengua. Saussure sostenía que las palabras son símbolos que dan significado en referencia a otras palabras, pero no a la naturaleza de la realidad. La fonética de una palabra o su imagen acústica, lo que denominó significantemente, se relaciona de manera arbitraria al concepto que representaba, lo que denominó significado. Las personas logran entenderse al hablar porque la relación entre significante y significado se basa en convenciones sociales o estructuras, y es decir, porque comparten los mismos códigos. Estructuralismo antropológico. Está basado en las teorías de Lévi-Strauss, quien fue pionero en considerar a la antropología desde el estructuralismo para analizar al ser humano y una vida social. Es decir,
logró distanciar a la antropología del concepto de historia para lograr un análisis más complejo. El estructuralismo aplicado a la antropología permitía detectar la estructura subyacente o que permanecía oculta y las diversas relaciones entre los elementos subyacentes de esa estructura, como los sistemas de ideas, de parentesco o los mitos, a los que los individuos terminaban subordinados. Estructura marxista. Está basado en las teorías de Louis Althusser, Nikos Poulantzas y Maurice Godiller, los principales contribuyentes del marxismo estructural, quienes intentaron establecer que no había sido Saussure el fundador del estructuralismo, sino Karl Marx. Karl Marx determinó que la estructura no debía ser confundida con las relaciones visibles. Su explicación de la lógica oculta estableció las bases del estructuralismo. Ese resultó un punto en común entre los diferentes pensadores del estructuralismo, sean lingüistas, antropólogos o marxistas. Todos consideraban la existencia de una estructura oculta o subyacente en el objeto de estudio de cada disciplina. Para terminar, veamos qué es el postestructuralismo. El postestructuralismo surgió a partir de la década de 1960 como una crítica al pensamiento estructuralista. Los temas comunes entre los distintos autores postestructurales son el rechazo de la autosuficiencia del estructuralismo y el cuestionamiento de las posiciones binarias que constituyen las estructuras. Se tomó como punto de partida en el discurso de 1916 que dio el filósofo francés Jacques Derrida en la Universidad de Johns Hopkins. Derrida cuestionó los esquemas epistemológicos que se basaban en dualismos como hombre-mujer o espíritu-materia, lo que limitaba la aprehensión de otros puntos de vista y que solo consideraban un concepto central o otro periférico. También puso en duda la estabilidad y la existencia de las estructuras de pensamiento, con el propósito de alcanzar nuevos enfoques antes marginados por la propia metodología. El postestructuralismo rompió con el concepto dualista del estructuralismo, que consideraba, por ejemplo, a la naturaleza y a la sociedad como términos opuestos o binarios. El principal logro del postestructuralismo fue haber redescubierto y ampliado las posibilidades analíticas y radicales propias de la teoría del lenguaje de Saussure, tomado como fenómeno significativo más representativo. Los principales autores que se le consideran postestructuralistas son Jacques Derrida, Roland Barthes, Michael Foucault, Gilles Deleuze, Jean Ballard, Julia Kristeva y Judith Butler, entre otros. Para terminar, pues en resumen lo que hemos visto hoy. El estructuralismo, para el estructuralismo, existen una serie de estructuras que son formas de organización que condicionan el comportamiento de los individuos que operan bajo esas estructuras. Esta metodología se suele aplicar a las sociedades, ya que éstas comparten numerosos elementos en común, tales como el sistema económico, el lenguaje, la literatura, entre otros. Según el estructuralismo, el comportamiento humano se entiende gracias a que dentro de un sistema determinado se han establecido de forma implícita y explícita unas reglas de comportamiento. Son totalmente artificiales y cobran sentido si todos los componentes de esa cultura entienden esos comportamientos. Por ejemplo, en las sociedades occidentales, sorber la sopa es de mala educación, mientras que en las orientales significa todo lo contrario. Es un reconocimiento positivo al cocinero, o por ejemplo, aquí en Latinoamérica y aquí en América, eructar en la mesa es de muy mala educación, o se le considera así, mientras que en países como China, eructar en la mesa significa que te gustó la comida, que te agradó esa comida y que estuvo muy rica. Como vemos, el mismo comportamiento para unos significa una cosa y para otros otra. En eso se basa el estructuralismo. Otro ejemplo que podemos tener, por ejemplo, aquí en América se piensa que ser infiel pues no pasa nada, mientras que allá en Medio Oriente ser infiel puede ser castigado hasta con irse con San Pedro. Otro ejemplo lo tenemos en el protestantismo y el catolicismo. Para los primeros, la riqueza y el esfuerzo son síntomas de estar agraciado con Dios. En cambio, el catolicismo predica la austeridad y el sacrificio como forma de agradar a Dios. Cada uno tiene sus cosas. Por ejemplo, yo pienso que pues ser rico es parte del trabajo, mientras que por ejemplo ellos pueden pensar de que ser rico simplemente es por orgullo. Para terminar, características. El comportamiento de los seres humanos está condicionado por las estructuras presentes en cada sociedad o cultura. Básicamente es el contexto que está viviendo ese país, esa comunidad, esa ciudad o lo que pase. Simplemente está ocurriendo un hecho, pero en diferentes partes del mundo sucede de manera distinta o se ve de manera distinta. El ser humano es el que da el significado de los hechos, acciones y costumbres que experimentan. Por ejemplo, en la Biblia dice que pues no puede ser infiel, mientras que la mayoría de las personas pues lo son y no piensan que hay una repercusión. Es algo similar. Se han de identificar las estructuras, separarlas y analizarlas.
y surge como una herramienta lingüística en la década de los 20, pero a mediados del siglo XX se convierte en un método para estudiar las ciencias sociales. Bien, hasta aquí el video de hoy. Realmente es un tema muy interesante. Suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video de los que se vienen, ya que realmente vienen videos muy interesantes como el funcionalismo, que va a ser el siguiente video, y más cosillas muy interesantes. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes comentarme para que te salude en el siguiente video. Sin más que decir, amigos y amigas, nos vemos en el siguiente video y adiós.